Un cordial saludo, mucho gusto, soy el doctor Vargas y para mí es un completo placer sustentarte este hermoso tema. Espero que disfrutes mi presentación y si en algún momento tienes alguna inquietud, no dudes en hacérmela saber en los comentarios o escribirme en alguna de mis redes sociales. El día de hoy vamos a tratar el tema del síndrome miopático. Y antes de comenzar me gustaría presentarme. Soy Jorge Manuel Vargas Palacio, médico en formación colombiano de la Universidad Metropolitana, creador de contenido digital, conferencista, profesor de Academia Harper y exactamente profesor en la Escuela de Neurología. El día de hoy voy a ser tu tutor. Mis redes sociales las podrás encontrar en la presentación o en la descripción de este mismo video. Así que para poder comenzar, como todo video, me gustaría hablarte un poco sobre qué vamos a tratar el día de hoy. Como puedes observar aquí, vamos a hablar sobre las diferencias entre un síndrome y una enfermedad, lo cual es muy importante tener en cuenta ya que estamos hablando ante un síndrome. A su vez hablaremos sobre unas generalidades, clasificaciones, manifestaciones tanto en distrofias musculares, congénitas, oculofaringias o miopatías metabólicas. Y trataremos también lo que son los diagnósticos tanto generales o diferenciales, un diferencial para llegar a un general para llegar a varios diferenciales y tratamientos. Así que sin más que decir, comencemos. Bueno, como hacemos en todas las presentaciones, cuando hablamos de síndromes, me gustaría recalcarte de qué es una enfermedad. Para poder entender un poco qué es un síndrome, tenemos que saber a primera instancia que no es lo mismo que una enfermedad. Una enfermedad va a ser aquel trastorno de la salud con una etiología, con una fisiología, con una patogenia, mientras que, por otro lado, una enfermedad de un síndrome, es decir, un síndrome, va a ser ese conjunto de manifestaciones que suelen ser agrupadas. Aquí la clave para poder diferenciar esto es que los síndromes son causados por varias enfermedades, mientras que las enfermedades son causadas por un síntoma. Es decir, una enfermedad es el agente causal, un síndrome es el acúmulo de enfermedades que dan a un síntoma. Ahora, una vez entendido esto, podemos hablar sobre qué son los síndromes miopáticos. Así que vamos a la siguiente presentación. Y bueno, para entender un poco de qué estamos hablando, tenemos que saber que las miopatías son nada más y nada menos que alteraciones estructurales o funcionales del músculo estriado, el cual a nivel histopatológico o histoquímico, mejor dicho, encontraremos que tendrán un origen tanto genético o adquirido. Pero bueno, si hablamos de sus características hereditarias, vamos a encontrar que van a destacar las miopatías, las tanto congénitas, las musculares, las metabólicas y otro tipo de patologías, las cuales son las del canal. Mientras que por otro lado, en las adquiridas, más que todo van a estar las miopatías inflamatorias o inducidas por fármacos. Entonces, como podemos ver en la presentación, encontraremos que existen tipos de miopatías como lo son las distrofias musculares, como la de Duchenne o la de Becker. Estas son dos agrupaciones de más de 30 enfermedades hereditarias que causan tanto una debilidad muscular y una pérdida de este mismo. Encontraremos por otro lado las miopatías congénitas, las cuales son un grupo de enfermedades musculares que son muy poco frecuentes, por lo general en su mayoría son al nacer, es decir, que como su nombre lo indica, son congénitas y que son el resultado de factores genéticos. Ahora, por lo general, estas están más que todo relacionadas a los factores distales y a los factores del núcleo central. A su vez están las miopatías de membrana, las cuales van a ser características como lo son las de las parálisis o las son los trastornos metabólicos, las cuales son unas patologías basadas en déficit o en una anormalidad en el grupo muscular. Están por otro lado las miopatías inflamatorias, las cuales son un grupo de enfermedades que implican la inflamación muscular crónica y en estas podría ser lo que es la mitosis o la dermatosis. Una de estas dos y puede ser muchas más. Y ya por último están las miopatías metabólicas, como lo son la de los lípidos o las endocrinas, las cuales son un grupo de enfermedades que van a afectar el músculo esquelético. Más que todas estas podrían ser de los lípidos, endocrinas o síndrome de mialgias, entre muchos más. Bueno, como podemos ver a continuación en esta lámina, las distrofias musculares van a ser un grupo de miopatías primarias que por lo general son de agente o de etiología genética con una presencia clínica e historia natural diversas. Antes de retomar, me gustaría recordarles que estas láminas, esta presentación, todo lo que vemos a continuación está referenciado en UDocs. Todas las imágenes las podrás encontrar aquí.
Ahora, continuando, usualmente ellas son producidas por la pérdida de una fusión de una proteína que puede hacer parte de la matriz tanto extracelular de la membrana plasmática o la membrana intracelular y membrana nuclear. Esto va a generar un proceso de degeneración y regeneración de las fibras musculares que va a producir tanto una necrosis, que va a producir a su vez una inflamación y que produce por ende un reemplazo de las fibras musculares por tejido adiposo. Ahora, su sintomatología va a ser muy variada, aunque comúnmente todas las distrofias musculares son caracterizadas porque van a generar una debilidad muscular, porque van a generar esta debilidad muscular que va a ser más que todo progresiva y eso es porque va a afectar principalmente a lo que serían el músculo tanto estriado en diferentes distribuciones dependiendo del tipo de distrofia. Ahora, si nos fijamos más en este gráfico, ejemplo, fijémonos en el paso A. ¿Qué sufre este paciente? Podemos encontrar que va a sufrir una distrofia exactamente de Becker. En el estadio B encontraremos a una paciente quien va a sufrir de una disferlinopatía o más conocida como una miopatía de Mioshi. Eh, Más que todo podemos observar una severa atrofia de la pantorrilla. Nuestro paciente en el estadio C, o en el grupo C, mejor dicho, vamos a encontrar que tiene una fascia mitónica con distrofia mitónica tipo 1, junto con una calvicie, como podemos observar aquí, tendrá su calvicie, una atrofia de los músculos temporales, va a ser muy importante que la podamos deducir. Encontraremos una ptosis palpebral y a su vez una paresis facial. Ahora, este paciente va a presentar además un síndrome de cabeza caída, como podemos denotar evidentemente, sí, de cabeza caída. Y encontraremos que estará debido por una paresia esterosa del cuello, como podemos lograr evidenciar así a lo lejos. Ahora, en nuestro paciente de dedo, vamos a encontrar que presenta una atrofia de la musculatura escapular. Eh, También vamos a encontrar que esta será un caso de distrofia facio-escapulo-humeral. En el paciente E, como podemos observar que es este que está a continuación, vamos a presentar que él presenta en su defecto un despegamiento de la escápula, con un caso de distrofia facio-escapulo-humeral. Y por último, en el paciente F, el cual es el que está acá abajo, aquí encontramos los pacientes de la facio-escapulo-humeral. El paciente F, a diferencia, va a presentar un síndrome conocido como el de Emery, Dreyfus, el cual es un caso de una laminopatía. En el contexto de una amiotrofía va generalizada, junto con retracciones de los codos, retracciones del cuello y de la columna. Ahora, pasemos a la siguiente presentación. Entre las relacionadas a lo congénito vamos a encontrar las miopatías memélicas, encontramos la miopatía central de core, multicore, sarcotubular, y como te mencioné anteriormente, estas van a ser un grupo de enfermedades musculares poco frecuentes que en su mayoría se presentan más que todo al nacer. Es decir, que como su nombre lo indica, son genéticas, son congénitas y que son el resultado de defectos genéticos, sí, en su defecto. Ahora, a continuación vamos a encontrar el caso de una mujer con una distrofia muscular oculofaringia. Más que todo, esta distrofia muscular es una enfermedad miopática hereditaria de transmisión autosómica dominante, donde en raras ocasiones también puede presentarse una forma recesiva. Esta patología más que todo se va a caracterizar por que ella va a causar una ptosis palpebral de inicio tardío. A su vez vamos a encontrar una disfagia orofaringia y puede acompañarse de una debilidad proximal de las extremidades. Ahora, ¿qué son las miopatías metabólicas? Bueno, estas miopatías metabólicas son enfermedades que pueden afectar al músculo esquelético siendo causadas por la deficiencia de las enzimas generalmente determinadas. A su vez vamos a encontrar que ellas van a afectar el metabolismo del glicógeno, de los lípidos y a su vez de la cadena respiratoria mitocondrial o de las purinas. Ahora, entre las manifestaciones clínicas de este tipo de miopatía vamos a encontrar que son variables desde síntomas permanentes como lo es la debilidad progresiva, como lo son los síntomas episódicos como la intolerancia al ejercicio, la mialgia o inclusive la mioglobinuria. Podríamos encontrar que a su vez desde un punto de vista etiopatogénico, las miopatías metabólicas se van a agrupar en lo que son 4 grupos muy importantes. Están los trastornos de los metabólicos de las purinas,
como la deficiencia de la amelato de aminasa, están los defectos de la cadena respiratoria mitocondrial, están los defectos del trastorno del metabolismo de los lípidos o del glicógeno, los cuales son muy importantes estudiarlos más a fondo. Ahora, por otro lado, como te comenté anteriormente, las miopatías inflamatorias van a ser ese grupo característico en el cual vamos a encontrar que hay enfermedades que implican inflamación muscular crónica. Más que todo es de larga evolución, junto con una debilidad y en algunos casos un dolor osteomuscular. Este tipo de miopatía es un término médico general que se usa para poder describir un número de enfermedades que afectan al músculo, pero no obstante, encontramos que toda miopatía va a producir una debilidad muscular. Si nos vamos a su clasificación, vamos a encontrar que los cuatro tipos de miopatías inflamatorias crónicas o de largo plazo son lo que son la poliomielitis, la dermatosis, la miositis por cuerpos de inclusión y hay una que se nos escapa, la cual es la miositis autoinmune necrosante. Ellas van a tener más manifestaciones pulmonares como lo son las enfermedades pulmonares intersticiales, la neumonía por aspiración, la hipovolemia o el neumotórax. Inclusive podríamos encontrar en un caso lo que sería una hipertensión pulmonar. No obstante, estas van a ser las únicas manifestaciones que al ser igual que ellas, existen otras que se encuentran relacionadas con la debilidad muscular lenta, pero esta va a ser porque de una progresión, sí, demasiado leve. La, la poliomitosis, o sí, la poliomisosis, va a afectar lo que es a los músculos esqueléticos, eh, y la dermatosis se va a caracterizar porque va a ser una erupción cutánea que procede a acompañarse de la debilidad muscular progresiva. Ahora, pasemos a la siguiente lámina. Para poder culminar estas presentaciones tenemos que hablar de un diagnóstico general y un diagnóstico diferencial. Siempre que vayamos a dar un diagnóstico tenemos que saber que todo diagnóstico diferencial en estos casos va a depender de la edad, del patrón de herencia, de la distribución de la musculatura. A su vez encontraremos que del curso de la enfermedad y sobre todo de los estudios que nos pueda faltar o que nos puedan ayudar. Ahora, entonces queremos diagnosticar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente y cómo lo diagnosticamos? Para iniciar un óptimo tratamiento, debemos de tener una adecuada historia clínica, unos adecuados hallazgos característicos de la debilidad muscular, unos reflejos normales. No debe tener trastornos sensitivos o inclusive deberíamos tener un cuadro miopático. Después ya de esto vamos a encontrar signos y síntomas etiológicos de una miopatía y debemos proceder a hacer unas pruebas complementarias para poder descartar otro tipo de caso. Siempre recordemos hacer las pruebas complementarias en nuestras pruebas de historia clínica. Ahora, por lo general, el manejo de las miopatías inflamatorias como la poliomielitis o la dermatosis se trata con glucocorticoides, pero por lo general también la gran variedad de miopatías no tiene ningún tratamiento específico. Y es por esto que debido a que la mayoría de los casos son de origen congénito, donde nosotros ya debemos de recomendar la asesoría de una terapia física y genética para poder encontrar una mejor solución, ya que se nos sale completamente de nuestras manos. A continuación podrán encontrar las referencias bibliográficas que usamos para hablar sobre este interesante tema. Lo pueden encontrar aquí o en UDocs con todas las imágenes y sobre todo esta presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Recuerden, soy el Dr. Vargas. Me puedes encontrar en YouTube donde doy conferencias como estas como Dr. Vargas y en Instagram como DR Vargas. Ten un excelente día.